Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Amigos de Liberviernes, bienvenidos a una emisión más acompañada de Dafne Posadas y José Fernando Orellana. Estamos el día de hoy muy emocionados de empezar esta transmisión con muchísima energía y esta es una de las canciones que a mí, José Fernando, me encanta. Cada vez que la pongo en el tráfico me emociono. Es una canción viejísima, pero a mí me gusta mucho, fíjate. Y me pareció curioso compartirla con ustedes hoy en el tráfico que está... pero peligroso. Está de locos. Yo para pasarme del sótano de Avia al sótano de Géminis me hice 15 minutos para de cola dentro del sótano. Algo así como que para que se ubiquen geográficamente, Avia está, la salida del sótano de Avia está enfrente de la entrada al sótano de Géminis. Está a 20 metros. O sea, si muchos son 20 metros, ni siquiera, son como 15 metros para... Es más, creo que son como 10. Porque es cruzarte la calle, básicamente, para entrar al sótano, tienes que irte en diagonal. Pero es impresionante. Así que buenas tardes, Dafne, buenas tardes a todos los que están en sintonía de Liberviernes. Para mí, José Fernando Orellana, es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Pero muy buena la canción, pero yo de verdad le comentaba a Dafne desde el principio del programa que hoy me había levantado con un sentimiento como de angustia. Ustedes le vieron la cara a José Fernando, tiene los ojos llorosos. Eso no es cierto. Pero dan ganas de llorar, Dafne. A ver, estamos allá menos de un mes de la segunda vuelta electoral y creo que estamos en un escenario muy peligroso. No es por alarmarlos, no es por ser fatalista, pero sí creo yo que esta elección, a diferencia de la anterior y del anterior y del anterior, que siempre era así como esta es la elección más importante hasta el momento. Ahora sí, esta sí. Yo sí considero que esta sí es una elección en la cual se puede definir cuál va a ser el destino de este país. Es bien interesante, Dafne, porque yo ponía un tweet ayer en la tarde, porque mi proceso reflexivo empezó ayer en la tarde. José, ¿cómo se llama tu usuario en Twitter para que todos los que van en el tráfico y están detenidos en este momento puedan revisar a través de las redes sociales cuál fue ese tweet para que también lo sigan, porque José Fernando siempre está tuiteando ahí constantemente, ¿verdad? F. Orellana Wer. Wer se escribe W-E-R. F. Orellana Wer. ¿Y el tuyo? El mío es Dafne Posadas, todo junto. Dafne se escribe con PH, amigos, no con F. Pues el punto, Dafne, es que yo lo que ponía en este tweet es que si Alejandro Yamatei, y todo esto a partir de la encuesta publicada anteayer, por la Fundación Libertad y Desarrollo. Y todo mi punto era que si Alejandro Yamatei llegara a resultar electo y la caga de la misma forma como lo hizo Jimmy Morales y como lo hizo Otto Pérez Molina, los partidos socialistas que en esta elección, por ejemplo, como el MLP, que llegaron a ocupar un cuarto lugar como nunca antes en la historia, van a tener un argumento que es el mismo que han utilizado los otros candidatos al presidente, a diputados y demás de otros países en los cuales ha entrado el socialismo del siglo XXI, que es básicamente, miren para atrás, llevamos más de 10 años con partidos de derecha, sea lo que sea que eso signifique, con partidos de derecha, y no ha funcionado. Las cosas no solo no están igual, sino están peor. Y consideramos que ya es momento de voltear a ver hacia la izquierda, que es momento de buscar una alternativa, al final, en el socialismo del siglo XXI. Y mucha gente va a caer en ese juego, porque mucha gente cayó en ese juego, en esa elección. En esa elección fue un cuarto lugar. Pero si Alejandro Yamatei llega al poder y pues implementa lo que sea que va a ser su plan de gobierno, porque que me disculpen, porque un plan de gobierno de 222 páginas, que tiene muy poca sustancia y que se puede resumir en 2, y de esas 2 páginas, tal vez una octava parte es rescatable, a mí sí me parece bastante peligroso.
alguien que vaya a llegar a improvisar de la misma manera en que improvisó Jim Morales, alguien que va a llegar al poder con un equipo de trabajo, dejar el equipo de trabajo, con un círculo que lo rodea bastante cuestionable, pues yo no veo que las cosas van a cambiar. Y por el contrario, tenés a una Sandra Torres que digan lo que digan y está intentando quedar bien con el sector empresarial, y más que quedar bien con el sector empresarial, intentando, pues, disimular que no es socialista. El Partido Verde, le duela a quien le duela, es miembro del Internacional Socialista. Y hace unos meses estuvo en un discurso Sandra Torres en la Internacional Socialista. Vamos a pedirle a Marito que lo ponga después. Hace unos meses estaba con los camaradas del Internacional Socialista dando un discurso. Entonces, que no se nos olvide, y que no se les olvide a todas las personas que están pensando en que Sandra Torres tal vez es una mejor opción que Alejandro Yamatei, porque está, pues, haciendo una disque propuesta para quedar bien con el sector empresarial. Y que no se nos olvide tampoco que la UNE ya estuvo en el poder y que el nivel económico en esos 4 años de administración de Álvaro Colón, que se dice, se rumora y se comenta que en realidad quien estaba detrás de la estructura organizacional del presidente era en realidad Sandra Torres. Deja que se rumora, era Sandra Torres, así es. O sea, ella ya estuvo en el poder y nos dejó en un ambiente económico muy grave, José Fernando. Y se nos olvida que ella puede volver a tomar el poder. Y si nosotros actualmente estamos teniendo un desempeño económico, índices de corrupción, índices de condiciones de todo tipo, José Fernando, muy bajos, no nos imaginemos cuando llegue Sandra Torres a hacer las cosas peor, porque a pesar de que el montón de programas que ella impulsa son programas que al final de cuentas vienen a hacer al ser humano, al individuo, al guatemalteco, dependiente del Estado, y no le permite hacer negocios, no le permite hacer las cosas de manera transparente, porque todo tiene que comprarse con una dádiva. Deja eso, algo más interesante que vale tomar en cuenta acá es que si Sandra Torres llegara a quedar en el poder, Dafne, y toda esta reflexión, insisto, parte de la encuesta que hizo la Fundación Libertad de Desarrollo con Sid Gallup, si Sandra Torres llega a quedar en el poder, Sandra Torres va a tener el Congreso, porque tiene una cuasi aplanadora en el Congreso. Digo cuasi porque no tiene mayoría, no tiene una mayoría absoluta, pero sí tiene una mayoría relativa. Pero es impresionante, es la bancada más grande, José Fernando. Va a tener las Cortes. Tiene y va a tener el Ejecutivo. Y tiene las municipalidades. No, hay solo 2 municipios, dos departamentos, de los 22 departamentos de todo el país, en los cuales la UNE no logró municipalidades. Entonces, cuando llegas a tener un partido, y deja un partido, un sistema que de por sí lo que se exalta es el presidencialismo, pero un partido liderado por gente sin escrúpulos, liderado por deja gente no solo sin escrúpulos, sino gente con ideas incorrectas, con ideas perversas, con ideas nefastas que pueden causar mucho daño. Y encima ese partido no solo tiene un poder, sino va a tener todos los poderes, porque incluso tomemos en cuenta que el año entrante, este año son magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, y el año entrante son magistrados de la CC y del Tribunal Supremo Electoral. Y José, y recordemos además que magistrados a la CC escoge el presidente, el Congreso, el presidente, el Congreso, el Colegio de Abogados, la USAC. Me está faltando uno. Pero bueno, imagínate, José, el punto es que son 5. Que llegara a quedar Sandra Torres significaría que Sandra Torres escogería a un magistrado, ¿verdad? El Congreso podría terminar eligiendo a un magistrado también que beneficie los intereses del partido de la UNE, porque son una bancada bastante grande. Tendríamos también, se me está olvidando, José Fernando, el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados, que sabemos que tiene que de ahí no sale nada bueno, que Sandra Torres al final mueve influencias. Entonces, al final de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad, el partido de la UNE tendría por lo menos 2 de esos magistrados, que sería muy grave, ¿verdad, José Fernando? Y a mí me parece que lo discutía justo hace un par de días en otra actividad en la que estaba participando durante la semana, pero es realmente peligroso tener un partido dominante de esta forma. En algunas ocasiones, tener un partido dominante lo que al final permite es que la maquinaria estatal se mueva mejor, pero es que
las características que tiene la UNE, que es un partido, no solo una aplanadora, sino que es un partido que sabemos las condiciones en las cuales son, es un partido que recibe o que tiene pues varias personas de dudosa honorabilidad, es un partido que ha jugado sucio en múltiples ocasiones. Entonces, sabiendo las características que tiene actualmente la UNE, no nos queremos imaginar cuando lleguen en el poder y tengan la mayoría de los poderes cooptados. Un partido formado por exguerrilleros, Dafne. Un partido liderado por una mujer que tiene 23 denuncias de diferentes tipos que datan desde tiempos del conflicto armado interno. Un partido en el cual, pues al final, en el caso de Rodrigo Rosenberg hay mucha tela que cortar, pero conformado por gente y por una candidata que, pues, es presunta responsable de haber asesinado no a uno, no a dos, sino a varias personas. Entre esos Rodrigo Rosenberg. El punto es, Dafne, el otro que se nos estaba olvidando es que el otro magistrado lo escoge el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿No te das cuenta? Si tiene las Cortes, si este año la UNE elige las Cortes, ¿ya? Elige la Corte Suprema de Justicia. Al elegir la Corte Suprema de Justicia, ¿ya? El año entrante sería la Corte Suprema de Justicia de la UNE elige un magistrado de la CC. El Congreso de la UNE elige un magistrado de la CC. UNE. Y el Ejecutivo de la UNE no vas a repetir UNE. El Ejecutivo de la UNE elige un magistrado de la CC. Solo ahí tenés tres. Va, de ahí puedes dudar de la USAC, que, dicho sea de paso, el rector de la USAC está coludido con la gente de la UNE, particularmente en el Congreso. Lo digo y puedo dar toda certeza de ello, porque la USAC le está jugando, como la USAC tiene una carta política que puede jugarle en el Congreso porque tiene iniciativa de ley, la USAC le está jugando el juego, no la USAC como cuerpo de estudiantes, sino la USAC como institución a nivel burocrático, le está jugando el juego al partido UNE, presentando iniciativas de ley que al partido UNE le convienen. Entonces, en esa la USAC, que yo no creo que el rector Murphy Pais vaya a ser muy complicado convencerlo de que apoya a la UNE. Porque al final, insisto, el puesto de rector de la USAC también es un puesto que se elige de forma política. Entonces, tenés eso. Ahí tenés 4. El único que medio podrías pensar es el del Colegio de Abogados. Es el único que medio podrías pensar que va. Pero si ahorita tenés una corte integrada por magistrados de dudosa honorabilidad, por no decir otra cosa, no todos, pero la mayor parte de ellos, de los cuales la UNE logró meter a una representante principal, que es Gloria Porras, no se diga si la UNE logra meter más magistrados en una corte que de por sí, en estos 4 años y en los 4 años anteriores, 5 años y en los 5 años anteriores, ha demostrado ser una corte completamente deficiente, al punto que le juega a la política. Exacto, una corte politizada, una corte de constitucionalidad altamente politizada y que juega a los intereses del mejor postor, José Fernando. Y de hecho, de esto ya estuvimos platicando en una ocasión con Jonathan Lemus, que estuvo dirigiendo una investigación precisamente para identificar en qué periodos la Corte de Constitucionalidad fue más política. Y es a partir del año 2015 en que la Corte de Constitucionalidad empieza a funcionar como un comodín para todas aquellas personas, porque amparo tras amparo, ¿verdad? Fíjate, que es bien interesante porque, a ver, algo que es un hecho es que cualquier corte constitucional o cualquier corte o cualquier corte encargada de la justicia constitucional, sea una Corte Suprema de Justicia de la forma en la que está diseñada en Estados Unidos o una CC como en nuestro país, de una u otra forma va a emitir resoluciones de naturaleza política. Pero una cosa es emitir resoluciones de naturaleza política porque tienen que ver con temas políticos, y una cosa muy distinta es que la Corte entre a jugar un papel político. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que en vez de interpretar la Constitución, lo que pretenden sea reescribirla, al punto de, por ejemplo, llegar a prostituir el amparo. La figura del amparo, que es una figura fundamental para la defensa de los derechos individuales. Llegar a prostituir la figura del amparo de tal forma que ahora conceden amparo por cualquier cosa. A mi juicio, por ejemplo, el amparo la serie de amparos que otorgaron en el caso de la pelea del presidente con la CICIG, en el caso de la pelea del presidente con Iván Velázquez, en el caso de en el caso de los aviones Pampa 2, en el caso también de la firma del acuerdo de tercer país seguro, son amparos que son completamente improcedentes. El amparo no está hecho para que la CC pueda jugar a la política. El amparo está hecho
para que las personas puedan proteger sus derechos individuales. Así es, José. Pero se ha prostituido no solo la figura del amparo, sino también la figura de los magistrados que pueden ser comprados por los intereses de las personas que están jugando y que necesitan de esos amparos, ¿verdad, José? Y eso a mí me parece muy grave, pero más que eso, José, a mí me parece grave porque en realidad el panorama político es bastante preocupante, porque por un lado tenés a Sandra Torres que te presenta una oferta política que es un poco más de lo que que el Partido UNE, bueno, yo presumo que podría ser una extensión de lo que el Partido UNE hizo en el periodo de Álvaro Colón. Pero por otro lado tenés a un Alejandro Yamatei que como tú ya mencionaste también tiene deficiencias y cosas negativas también en su personalidad y en su programa político y demás. Entonces, en realidad, los guatemaltecos nos encontramos en un momento en el que nuestras opciones son dos malas opciones. Otra vez nos encontramos en una situación en la que te toca escoger al menos peor, José, y eso es peligroso, pero más allá de lo peligroso que pueda ser escoger otra vez el menos peor, en este momento, en este contexto político, en este contexto electoral, en el que te dicen, mire, o sea, ahora sí, estas son las elecciones más importantes, yo estoy muy de acuerdo contigo, porque más allá de lo que podamos nosotros sentir, porque es la primera vez que seguimos un proceso electoral de cerca, tan de cerca, yo sí veo un momento de quiebre político, un momento de quiebre económico en el que muchas de las cosas que puedan mejorar o verse perjudicadas en el futuro van a depender de quién está en la administración del Ejecutivo, de quién designe a los magistrados, de quién designe a los diferentes ministros que van a estar dentro en los próximos 4 años. Entonces, en realidad sí es un momento grave y además, José, yo hace algunos meses hacía la conexión entre lo que sucedió en Bolivia cuando Evo Morales estaba participando en la contienda política, que participó una vez, que quedó creo que también tercero o cuarto en la primera elección, y el siguiente año nuevamente cuando ahí sí que como la había jodido el candidato que había ganado, que era de derechas, gana Evo Morales el siguiente año. Entonces podría pasar que si Alejandro Yamatei en efecto hace una mala gestión del poder en esos próximos 4 años que nos quedan, es probable que esa figura de Telma Cabrera con el MLP, que es una oferta política diferente, que obtuvo el 4º lugar sorpresivamente. Que puede no ser Telma Cabrera. Que puede ser cualquier candidato de izquierda persona radical. Pero a mí me parece sorprendente que el MLP haya alcanzado un cuarto lugar en estas elecciones y que podría nuevamente participar en los próximos 4 años. Entonces, obviamente a mí sí me preocupa esa situación porque ves cómo Bolivia fue en declive en el momento en el que Evo Morales gana las elecciones, y las personas de Bolivia también son víctimas de ese sistema corrupto que promueve Evo Morales. Entonces, sí en Guatemala tenés una situación similar en la que en este periodo electoral gana alguien de la derecha, vuelve a hacer las cosas mal, entonces vas a encontrarte con que la izquierda va a tener un discurso precisamente como el que tú nos estabas diciendo, y que se va a propulsar inclusive más con estas técnicas populistas de enemistarnos con los personajes del lado opuesto. Mira, y es que, a ver, vuelvo y repito, yo sí creo acá que en estos 4 años, independientemente de quién quede, o nos embarramos las manos, y cuando digo embarrarnos las manos no es convertirnos en parte del sistema, o nos embarramos las manos metiéndonos a luchar en contra en contra del sistema que impera actualmente en nuestro país, o nos la vamos a ver de cuadritos. Es que, a ver, lo mismo que pasó en el caso de Bolivia, es lo mismo que pasó en Venezuela, exactamente lo mismo. Ese fue el fenómeno que llevó a Chávez al poder, lo mismo que llevó a Andrés Manuel López Obrador al poder en México. Que dicho sea de paso, el PRI no es que sea un partido que sea de derechas, ¿verdad? Pero es ese fenómeno en el cual pues tenés un establishment que ha manejado las cosas a través del tiempo con breves periodos, así como por ejemplo como el periodo de Álvaro Colón,
pero tenés un establishment que ha venido manejando el ejecutivo, por lo menos, desde hace un buen tiempo para acá. Y pues venís y llegas a un punto en el cual la gente dice, sí, nada de esto ha funcionado, vayámonos por la idea más estúpida y más radical que hay ahorita. Y votan por el que literalmente les vende que va a salvarles el país. José, pero y es no que eso un, ya o pasó, no, es no un que ni eso- corrupto ni ladrón como Jimmy Morales. Es que eso ya pasó. Por ejemplo, te digo que muchas personas de la ciudad de Guatemala y también del interior del país votaron por el MLP porque era una propuesta completamente diferente. Ni Por eso siquiera te porque digo. creyeran en Va, los ideales, pero sino fue- porque antisistema. ¿Me Pero quedé en entendés? cuarto lugar, o sea, que un 10%, que sí, no digo que no sea de peso, es algo de peso, pero fue un 10%. Ahora, el problema es cuando en la siguiente elección no vaya a ser un 10%, Dafne. Cuando en la siguiente elección vaya a ser un 20, un 25, un 30, Dios sabe cuánto. Es que, Dafne, lo impresionante es, hemos estado acomodados, particularmente el voto capitalino. Ha estado acomodado mucha gente a decir, no, hombre, la capital siempre define la elección, tranquilos, que aunque sea gente en el interior del país, que vote por partidos de izquierda, en la capital, pues el voto va a ser más sensato. Eso es mentira. Eso es mentira. El MLP ganó en una, y voy a sacar la data para después del corte. El MLP ganó una gran cantidad de mesas de votación de la ciudad de Guatemala, de Quetzaltenango, de la antigua. Así que esas babosadas de que, de que vota la ciudad de Guatemala. Como dirían los doblajes al español, patraña. Eso sí, pamplinas. Cualquier argumento de esa naturaleza es falso, Dafne. Es falso. Es impresionante. O sea, gente cercana a mí votó por estos partidos. ¿Y por qué votaban? O sea, yo también preguntaba a las personas por qué iban a votar. Y me decían por el MLP o me decían Por por Villacorta. Villacorta, precisamente porque, ay, es que es antisistema, porque es alguien diferente, porque es alguien que no va a promover el status quo. Pero, José, es que no puedes votar solo porque sí por alguien más. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer. Pero yo creo que lo más importante, José, que tú dijiste muy bien hace un ratito, es hay que ensuciarnos las manos. O sea, la realidad es que primero, los jóvenes muchas veces nos hemos alejado de hacer política. Las personas que tenemos la capacidad, las habilidades, los conocimientos técnicos, se han alejado de hacer política porque saben los costos que tiene hacer política. Es muy difícil, es ensuciarte las manos, es irte a pelear con el montón de gente, es irte a veces a ensuciar el nombre porque te pueden acusar de cosas de cosas de corrupción o de cosas de ese tipo. Entonces, en realidad es algo desgastante pero que es muy necesario, José. Yo creo que realmente no podemos continuar diciendo, miren, las cosas están mal, sin antes darnos cuenta que parte del problema es que ha habido una apatía ciudadana terrible, una apatía ciudadana de las personas de la capital, de las personas del interior, de las personas jóvenes, de las personas capacitadas, de las personas con las habilidades técnicas, de las personas con los conocimientos. Se han alejado por completo de hacer política, de participar en política, y los que se atreven a hacerlo, José, también parte del pecado es meterse con partidos políticos que están con personas asociadas a esa vieja política. Ese reciclaje de partidos, que es parte del sistema electoral que está mal Que diseñado. también está mal diseñado. Entonces, hay muchísimos problemas, José, pero yo sí creo que empezando por cómo nosotros nos involucramos en nuestro ambiente político, en nuestro ambiente social, es la forma a través de la cual nosotros vamos a lograr solucionar los problemas. Eso quiere decir, tú como ciudadano, no está bien, no quieres participar en política porque no te gusta, porque no sabes del tema, pero informate cuáles son tus derechos de ciudadano, hace la función fundamental de fiscalizar, José Fernando. Es que a los ciudadanos se nos olvida que ser ciudadano es muchísimo más que solo ir a votar. Entonces, involúcrate desde tu ser ciudadano, pero también tú que tenés las habilidades, las capacidades, los conocimientos, que tenés el privilegio de asistir a una universidad, también es parte de querer salir de esa comodidad de que probablemente... Oportunidad, no privilegio. Creo que es un privilegio, José, en nuestro país creo que sí es un privilegio. No es un privilegio. Si fuera privilegio, sería algo producto de una ley, de una regulación o de un sistema que únicamente permite que unos pocos accedan a ello. Yo creo que es más una cuestión de oportunidad.
Pero creo que bajo las condiciones en las que muchas de las personas no han logrado potencializar sus habilidades, porque en el gobierno hacen muchas mafias para evitar que el sistema económico funcione bien, para evitar que las personas tengan educación de calidad cuando se aumentan los precios. Estoy de acuerdo contigo, pero no es privilegio, o sea, te lo pongo así. O sea, mi papá se partió el lomo para poder pagar la universidad a mí, a mi hermano y el colegio a mi hermanito, y no es un privilegio propiamente, o sea, se ha partido el lomo, claro. Y afortunadamente es de las pocas personas, al igual que tu papá y el papá de muchas personas que seguramente nos están escuchando, que han podido, a pesar del sistema, a pesar del gobierno, poder salir adelante. Pero somos unos pocos. Sí, pero no por eso es un privilegio. Va. Pero dejando a un lado la discusión semántica, si es un privilegio o una oportunidad, hay algo muy importante lo que tú mencionas, Dafne. Y es que, a ver, yo creo que la autocrítica también es importante. A través del tiempo, pues al final sí, cada quien es hijo de su tiempo, pero a través del tiempo, muchos liberales literalmente han dicho, uy, no, la política, que se metan los políticos. Y yo no me voy a ensuciar las manos, porque yo no voy a jugar con el sistema. Y precisamente por esa razón y por esa especie de puritanismo, por esa especie también de superioridad moral, que no lo hago por generalizar, pero de superioridad moral con la que muchos liberales hemos visto, y me incluyo, hemos visto así como, uy, la clase política, yo nunca me voy a sentar ahí. Es cierto, mucho podemos hacer sentados en una cabina, mucho podemos hacer en la academia. Y que los académicos se dediquen a la academia, quienes tengamos la oportunidad de estar frente a los micrófonos, tengamos la oportunidad y la responsabilidad de estar frente a los micrófonos o frente a los periódicos y demás, pero no podemos quedarnos ahí. Todos aquellos que no nos hemos involucrado en política activamente, creo que estamos en una oportunidad en la que no solo podemos, sino debemos hacerlo si lo que pretendemos es conservar nuestro país. Porque si no, yo te lo digo, y te lo digo bien claro, yo he pensado en que, pues bueno, yo me gradúo en el 2022, un año antes de la siguiente elección, y pues yo veo que las cosas están muy feas, literalmente, y yo veo la forma de agarrar mis cositas y patitas afuera, y me voy del país. Pero ¿sabes qué? Hay algo al final que me motiva a salvar, a literalmente, pues trabajar en la medida de lo posible por salvar y rescatar la República y el Estado de Derecho en este país, que es que al final de cuentas a mí sí me gustaría vivir en este país. Y vivir en este país junto a mis seres queridos, mis amigos, mis papás, mis hermanos, mi familia, mi pareja, quien sea. Y me gustaría hacer vida en este país. Y eso es al final lo que me motiva. Y creo que si no lo hacemos ahorita, en 8 años ya vamos a estar muy tarde. Así es, José, pero bueno, hablando también de contextos políticos completamente diferentes, vamos a estar el día de hoy, como ya lo habíamos anunciado la semana pasada cuando estuvimos en Filwa, vamos a tener a Roberto Ardón, que ya está por aquí en Libertópolis, para hablarnos sobre su libro de Triunviratos. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos ya va a estar aquí en la cabina Roberto Ardón. Antes te interrumpo el corto de Marito, que Marito ya iba ahí. Solo leer comentarios para ya entrar al siguiente segmento con Roberto. Raúl Ramos dice, hola, saludos de Chicago, saludos en este viernesito, hace calor, seguramente hace calor en Chicago. Acá pues estuvo tranquilo. Yo siento que César hace calor. Hernández Chin dice, ya online, gusto en saludarles, podrían recomendarme lectura para iniciarme en la corriente libertaria. Te vamos a publicar un par de links ahí para que lo puedas. Rapidito, el llamado de la tribu de Mario Vargas Llosa es uno de los mejores libros para empezar a leer cosas de este tipo. Me gusta mucho porque es una recopilación de varios autores. No, de hecho, ese es muy bueno. Pero yo tengo otras recomendaciones que te voy a publicar ahí. Tengo una lista, de hecho, que hice hace un tiempo justo para ese tipo de recomendaciones que me han pedido y te la vamos a publicar. Jenny Princess Barça dice, hola, estamos fregados en serio, ¿a dónde vamos a parar? Qué triste, como la canción, qué triste que no tengamos una buena opción de cambio de gobierno genuino. Rafa Sagas BR dice, estás bellísima, Abner, tenés tus fans. Abner Emanuel Sánchez, hola Abner, Abner es radioescucha frecuente. Un partido que tenemos garantizado que nos va a inundar aún más de corrupción y otro que nos va a perpetuar en el fascismo narcomilitar de derecha mercantilista. Terrible, migremos. Mejor dicho, imposible. Neri Molina dice, esto es una dictadura, nos jodimos. Elian Orellana dice, saludos, hola. Nos dice Ariel Álvarez, Villacorta, y una carita así como de cabeza, como en referencia cuando estamos hablando de que había gente que había votado por Villacorta. Nos dice Ariel también, exacto, José Fernando, exacto, debemos ensuciarnos las manos, hay que hacer política, como diría Mises, con partidos liberales debemos de dar la batalla, completamente. Glenda Mejía ya le dice, vendidos,
ya estuvo y jodieron a Guatemala. No sé si nos dice a nosotros o a quién, pero pues bueno. Y Carlos Piedrasanta dice, aquí desde que los candidatos surgen de los partidos políticos ya corruptos y con intenciones perversas, ahí está el problema. Y Ariel dice, los gobiernos nunca son liberales por inclinación, se hacen liberales cuando a ello les fuerzan los ciudadanos, organizados en partidos liberales y en un marco de democracia representativa. Es una frase de Ludwig von Mises que me parece excelente para cerrar este segmento. Vamos y volvemos. Construya con seguridad, construya con calidad, construya con Hierro AG, la marca de confianza. La varilla Hierro AG A76 mejora el desempeño estructural. Hierro AG está hecho en Guatemala, por eso Hierro AG es la marca de confianza. Identifíquelo siempre por la estrella. Buenas tardes, amigos de Liberviernes, gracias por acompañarnos ya durante los primeros 40 minutos de este programa especial, y como les anunciábamos desde la semana pasada y desde el segmento anterior, el invitado de esta noche es Roberto Ardón, que ya nos acompaña aquí en la cabina, y Roberto Ardón está aquí por una razón muy especial, y es para discutir de su nuevo libro que acaba de salir. ¿Hace cuánto fue El lanzamiento fue el 10 de julio, así que la semana pasada. El día del cumpleaños de José Fernando. Ah, bueno. Está bien eso. El día del cumpleaños de José Fernando fue el lanzamiento del libro de Triunviratos, que como hablábamos un poco antes de dar inicio a la transmisión, es un periodo de tiempo, o los triunviratos en realidad son un fenómeno político del cual muy poco se discute, y yo me recuerdo precisamente cuando estaba chiquita de haber visto esta figura política, pero que no mucho era abordada desde la profesora, ¿verdad? Entonces existe un gap ahí histórico sobre qué son los triunviratos, así que le agradecemos mucho por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Dafne, gracias, José Fernando, por recibirme en el programa. La verdad es que es una oportunidad muy bonita para poderles contar cómo surgió este proyecto, de qué se trata el contenido, qué es lo que vamos a encontrar y cómo podemos sacarle provecho a un aporte que espero pueda llenar un vacío que existía en la bibliografía de nuestro país, particularmente relacionada con una figura tan rara, tan extraña como son los triunviratos. Ya para mucha gente, para los patojos, ya no les puede sonar mucho de qué se trata este tema de los triunviratos, pero ha marcado prácticamente la historia política del país en los últimos 60 años, y como lo digo al final del libro, pues tampoco estamos muy lejos de que el fantasma nos vuelva a recurrir, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bueno aprender lecciones del pasado, y para eso es que el libro ofrece una muy buena perspectiva. Buenísimo. Y bueno, primero creo que es importante contarle a los lectores, ¿verdad? A los, futuros lectores. Esperamos y las personas que nos están escuchando a través de las diferentes transmisiones, ya sea a través de la 102.1 FM, a través de Facebook Live o a través de Twitter, que puedan saber de dónde surge esta inspiración para escribir el libro de Triunviratos. Sí, yo diría que hay dos momentos en mi vida que voy a comentarlos hoy. No los he contado con tanta amplitud, así que hoy será el debut de la... Adelante. Hoy sí tenemos el privilegio de tenerlo un montón de tiempo. El 23 de marzo del año 82 hubo un golpe de Estado en Guatemala, en donde se produjo la caída del gobierno del presidente Lucas. Yo tenía 15 años, en ese momento estudiaba en un colegio que estaba justamente sobre la Avenida de la Reforma, y nos sacaron temprano porque obviamente los del colegio no querían tenernos en un momento ahí, ¿verdad? Y querían mandarnos con nuestros padres, así que regresamos temprano. ¿Por qué les cuento la historia? A mí siempre me ha gustado mucho la política, y lo primero que fui a hacer fue prender la radio y la televisión a casa para ver qué estaba pasando. Obviamente ya había el anuncio de que había un golpe de Estado, y me interesaba mucho saber quién iba a asumir el poder, quién estaba tomando el control del país. Y yo recuerdo, Dafne y José Fernando, que el locutor anunció 5 nombres de militares, y yo los fui apuntando en una hoja de papel de mi cuaderno de secundaria. Y resultó que 2 horas después hubo una conferencia de prensa y se presentaron ya los miembros del triunvirato que ya conocemos, formal, pero nadie daba razón de qué había pasado con esos 5 nombres que yo había escuchado, que yo apunté. Al día siguiente, los medios de comunicación solamente uno mencionaba, y los demás como que no hubiera sucedido nunca ese anuncio, y hasta el día de hoy pueden ustedes creer que casi nadie se recuerda que hubo un anuncio oficial de que íbamos a estar gobernados por 5 militares, por una pentarquía.
Entonces me quedé siempre con la curiosidad qué había pasado ahí, por qué ocurrió ese anuncio, era real o no era real, me lo había inventado. Me lo imaginé. Bueno, la verdad es que efectivamente hubo el anuncio y eso se produjo por una confusión que yo luego explico en el libro, pero siempre me llamó la atención qué había sucedido en ese momento porque ya nadie se recordaba. Entonces ahí me quedó siempre, como dicen, la pelota rebotando para tratar de averiguar qué había sucedido. Y el año pasado, esa es la segunda anécdota, platicando con un muy buen amigo, de repente me comentó que su abuelo había sido miembro de un triunvirato, me comentó que tenía fotografías de la época, me empezó a contar unas historias interesantísimas y yo le pregunté, mira, ¿esto lo ha contado alguien alguna vez? No, me dijo, esto solo lo sabemos nosotros de la familia y ya mi abuelo ya murió. Y entonces dije, bueno, vamos a tratar de rescatar la historia del país contando algo que, como bien dices, Dafne, no se había escrito antes. Y empecé entonces la tarea de reconstruir la historia política y militar de las juntas de gobierno en Guatemala desde el año 44 para acá. A eso iba con mi, perdón, Dafne, a eso iba con mi siguiente pregunta, porque algo que me causa dudas es, a ver, en otros países suele ser un poco más fácil, por ejemplo, escribir de historia en Estados Unidos, no digo que sea fácil, pero seguramente debe ser más fácil porque hay fuentes bibliográficas a las cuales uno puede recurrir, ir para atrás y revisar de forma más fácil, pero cuando uno va, y esto, ojo, que no pasó hace mucho tiempo, o sea, no son ni 100 años desde que pasó y la historia que contaste en el libro. Entonces, en ese sentido, partiendo de lo que nos contabas, me imagino yo, y quisiera que nos contaras, que la mayor como cantidad de fuentes bibliográficas que usaste fue a partir de anécdotas que se fueron llevando de una cosa a otra y a otra. Sí. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo hiciste para recopilar pues bibliografía y referencias que te permitieran escribir el libro en un contexto en el cual si había un vacío, pues era porque posiblemente o era muy complicado o a nadie le había interesado hacer ese resumen? Sí, fíjate que en esto es una cosa muy interesante porque lo primero es, había que tocar la puerta a las personas que habían sido parte de las juntas de gobierno. O sea, la primera tarea era esa. Ahora, la mala noticia es que cuando empecé la investigación, de los 27 personas que han sido partes de los triunviratos, 26 ya fallecieron. Así que por ahí no era, ¿verdad? Logré entrevistarme con el único que hoy vive, que es el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, y la entrevista fue realmente apasionante y muy completa. Él me explicó todo con todo el deseo de querer colaborar. Entonces, bueno, ya había un hándicap, tenía yo que llenar ese vacío. ¿Cómo lo llené? Lo primero fue irme con las familias de los militares o de los civiles que fueron parte de estas juntas de gobierno. Tenían fotografías, tenían historias, no me querían contar el mejor retrato de su pariente. Lo que me estaban contando eran realmente las historias tal cual sucedieron. Entonces yo creo que hubo realmente un interés por aportar y no simplemente por hacer un elogio. Para aparecer en un libro. Claro, o para mostrarlo como si fuera un héroe, cuando no era así el caso. Entonces ahí estuvo mi segunda fuente. La tercera, por curioso que parezca, los triunviros, algunos de ellos escribieron sus memorias, pero las escribieron en libros que tuvieron un tiraje muy pequeño y están desde hace muchos años sepultados en las librerías antiguas del país. Yo lo que fui a hacer fue una labor de arqueología, digo yo, porque me fui a meter así, a desenterrar todos los libros que encontré. Y es interesantísimo, porque por lo menos de la Junta del año 54 hay 2 testimonios que son súper amplios. Pero ya nadie conoce esos libros. Tú vas a una librería, no las vas a encontrar. Entonces, lo que estoy haciendo es rescatando esa parte y poniéndola, digamos, ya en un libro reciente, nuevo. Otra fuente que me parece también interesantísima es que, de todo hay que decirlo, ¿verdad? Quien estuvo muy metido detrás de la integración de estas juntas fue el gobierno americano. Y la embajada americana, que ha sido siempre muy famosa por tener mucha presencia, el embajador, en la época en la que se produjeron estos golpes de Estado, informaba a Washington y mandaba telegramas, y esos telegramas ya fueron desclasificados en su mayoría. Entonces hay un tesoro de información de todo lo que sabía la embajada, y no solo lo que sabía la embajada, lo que la embajada estaba procurando que sucediera, porque ya lo van a ver y lo van a leer. En una época el embajador americano fue el que quitaba y ponía a los miembros de las juntas de gobierno, así que ahí había un tesoro bien rico. Y por último, los medios de comunicación, porque hice una labor en la Hemeroteca de Prensa Libre y en la Hemeroteca Nacional, y me pareció interesante que muchas historias se quedaron perdidas en los testimonios de los periódicos y ya nadie más nunca los recogió.
Luego vamos a hablar un poco de algunos ejemplos de eso, que a mí me parecen historias apasionantes y que ya nadie se preocupó por darles seguimiento. Así que yo las estoy trayendo de nuevo a un libro actual y prácticamente compendiando todo lo que ocurrió en estas épocas. Y es que de hecho, precisamente es bien curioso cuando uno se recuerda de su época de primaria, que es generalmente cuando uno aprende la historia Correcto. nacional, se recuerda precisamente de algo que usted habla en las primeras páginas del libro, Sí. que es de la lámina de Piedra Santa Sí. que piden en el colegio para hacer un análisis de los presidentes que han gobernado el país. Correcto. Y yo me recuerdo precisamente de esa lámina y cabal me recuerdo que eran las fotos como de las cabezas flotando así al estilo Exacto. de los cuadros de Harry Potter. Me recordé yo, esa fue la imagen Exactamente. que me vino a la cabeza. Y yo me recuerdo también que cuando estaba en el colegio siempre era un tema que bueno, y entonces hubo un triunvirato aquí de tal día y a fin. Pero bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Sirvió para algo? Exacto. ¿Cuál fue la finalidad? ¿Por No qué se esas contaba. personas? ¿Qué pasó con esas personas después? Es un tema que pasaba completamente obviado. Correcto. Entonces, es bien interesante precisamente la labor que usted hace. Y a mí me parece curioso precisamente que usted escoge un periodo de tiempo que es a partir de 1944 hasta ahorita, ¿verdad? Sí. ¿Por qué escogió este periodo de tiempo? Sí, yo lo hice, Dafne. A ver, triunviratos antes del año 44 hubo dos. Ok. Uno a los pocos años de la independencia, así que imaginen, estamos hablando de 1822 o 23. Y hubo otro que fue en 1921, cuando derrocan a Carlos Herrera, el presidente Herrera. Pero francamente eran triunviratos muy lejanos y ya no incluso vivían testigos de la época. Entonces yo dije, bueno, si voy a hacer un aporte, que sea un aporte novedoso, porque ir a, digamos, a repetir la misma historia que uno la encuentra en otros lados, no tiene sentido. Entonces yo sí empecé desde el año 44 porque sentía que ahí sí podía encontrar fuentes de información muy valiosas. Se podría decir que era una especie como, se formó una especie como de tradición política de triunviratos del 44 hasta el último triunvirato. Sí, y uno casi que lo puede ver, José Fernando, en América Latina. Porque si tú agarras, por ejemplo, una enciclopedia y empiezas a ver cómo están los gobiernos en América Latina, empiezas a ver que a partir de la década de los 30, en países de Sudamérica empieza a aparecer la figura del triunvirato. Así que a mí no me parece raro que cuando haya ocurrido la Revolución de Octubre, han de haber pensado en una figura como la que ya había en Perú, por ejemplo, o en Argentina, de triunviratos, y dijeron, bueno, pues vamos a probar, ¿verdad? A ver, tres cabezas piensan mejor que una, y pongámoslos, ¿verdad? Entonces sí es un fenómeno no solo guatemalteco, sino hay en América Latina unos ejemplos que además los comento en el libro porque hay de las cosas más extrañas, ¿verdad? A mí me parece curiosa esa figura en Uruguay, que eran La 9 figura. miembros. Un consejo de 9 miembros, y no estoy hablando de ministros, estoy hablando de 9 personas al frente del Ejecutivo. ¿Se imaginan No, esas eso es discusiones, una verdad? locura. Para ver que al final cuál era la decisión, porque la idea es que sea un presidente, es precisamente como disminuir los costos de transacción, Correcto. de ponerse de acuerdo. Y Sí. qué tan difícil probablemente era ponerse de acuerdo esas figuras de esos miembros. Y Bueno, en y esa es- línea, perdón Roberto, me parece muy interesante la frase con la que empezaste el libro. Y es un refrán popular que dice, ¿quieres que algo no funcione? Integra una comisión. Sí, claro, exacto. ¿Por qué empezar con esa frase? Sí, porque, a ver, en teoría política te enseñan que en un Estado es importante preservar la unidad de mando política y militar. O sea, tú tienes un comandante de las Fuerzas Armadas, no tienes 3. Aquí en Guatemala, que seguimos el modelo republicano, el comandante de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y el organismo ejecutivo está presidido por una persona. ¿Por qué razón? Por lo que tú explicabas, Dafne. Al final es importantísimo que alguien al final de la cadena sea quien tome la decisión. Y esa persona, por supuesto, haciéndose asesorar y demás. Pero cuando rompes esa unidad, empiezan a aparecer los problemas. No solamente los costos de transacción en el proceso de toma de decisiones, sino simplemente puedes paralizar la administración en la toma de decisiones militar y política, y vemos que en algunos triunviratos eso fue el caso. Entonces, el haber puesto este refrán popular es un poco recordar que hay que tener cuidado con las figuras, ¿verdad? Y que el triunvirato puede sonar muy bien, muy elegante, a ver, llamemos a 3 notables, pero al final, como estás dividiendo y fragmentando el poder militar y político, está llamado a ser una figura muy temporal, es decir, muy extraordinaria y de muy poca duración, y que presenta problemas importantes en su diseño.
A mí me dio una duda cuando mencionabas el tema de las 27 personas que integraron los triunviratos a través del tiempo. Y es, de estas 27 personas, ¿cuántas fueron militares y cuántos fueron civiles? Sí. Lo pregunto por el hecho de que, por ejemplo, se me viene a la cabeza, y no he terminado de leer el libro, voy empezándolo. Sí. Lo compramos en se me Filbo, ocurre el caso de la Revolución del 44, que fue un civil el que integró la Junta de Gobierno, el triunvirato. Pero más allá de eso, ¿hay más civiles, aparte de Toriello, que haya integrado una junta militar? No hay más. Una junta de gobierno, perdón. Sí. ¿Y por qué se debe este fenómeno? Que son precisamente militares los que integran estas figuras de triunviratos. Sí, es una muy buena pregunta y también bueno que se traiga a colación este tema de civiles y militares. En el caso del 44, que es la única excepción, de los 27 solamente ha habido un civil, que es Jorge Toriello Garrido, fue porque fue producto de una revolución en la que hubo una participación importante de la población. Es decir, no fue un asunto solo de cuarteles, que también participaron, pero hubo un movimiento profesional, un movimiento de trabajadores, un movimiento de intelectuales detrás, y quien encarnó, vamos a decirlo así, la figura de ese movimiento social, que no era militar, fue Jorge Toriello. Este no es el caso de las demás juntas de gobierno de los triunviratos, que fue un asunto meramente militar, o sea, asuntos de cuartelazos, vamos a decirlo así. Entonces ahí es donde sí efectivamente, por ejemplo, cuando se produce la invasión conocida con el nombre de la Liberación en el año 54, pues eran militares los que venían presidiendo esa invasión y militares los que pretendieron defender acá. Así que todo lo que sucede ahí con la integración es un asunto meramente de militares. Pero yo sí advierto en el libro, al comienzo, de que no estamos hablando de una figura necesariamente militar, porque como no lo ha probado la historia, ya tú mencionabas, Dafne, el caso de Uruguay, ahí la participación fue meramente civil. Estas juntas de 9 eran civiles los que la integraban. En El Salvador, en 1960, hubo una muy curiosa figura, creo que es la única que hay en la historia de América Latina donde era un número par. Ahí habían 6 miembros, y 3 militares y 3 civiles. Una cosa que me parece, bueno, no solo es difícil el triunvirato, sino encima de todo poner una figura pares para que se agarren de las mechas, ¿verdad? ¿Cómo desempatamos? Están divididos en 3 y 3. Sí, ¿cómo desempatamos? Por cierto, en Guatemala casi llega a adoptarse una figura de 6 a propuesta de un personaje religioso que estaba sentado en el momento en que estaban discutiendo cómo integrar una junta, y a él se le ocurrió proponer que fueran 3 y 3 de cada uno de los bandos. A mí me parece que eso hubiera sido una insensatez tremenda, pero entonces voy al punto, no es un asunto únicamente militar, pero en el caso de la historia de Guatemala sí efectivamente solo hemos tenido un civil que ha sido parte de una junta de gobierno. ¿Tiene algo que ver, Roberto, el hecho de que la mayor parte de esos triunviratos hayan pues presidido el país durante el tiempo del conflicto armado interno? Sí. O no están, o pues al final están correlacionados, pero no es una cosa, no lleva a la otra. No, para nada. Yo te diría que lejos de eso, y eso creo que incrementa el valor histórico del libro, los triunviratos estuvieron asociados a los momentos más importantes de cruce de camino de nuestra historia, que no necesariamente es el conflicto armado. Entonces, ¿cuáles son los 3 momentos, digamos, de gran cambio en el país? La revolución del 44, que hubo ahí una junta revolucionaria. La invasión del año 54, la liberación, que hubo ahí 4 juntas de gobierno. Y en el 82 derriban a Lucas y se integra un triunvirato que al final, pues no va a ser el triunvirato mismo, pero sí ese proceso de cambio, el que llega a la Constitución del 85, que la tenemos al día de hoy. Entonces yo te diría que el conflicto armado pasó casi que en paralelo a todo este tema, no tiene mucho que ver con la historia de los triunviratos, sino más bien los triunviratos tienen que ver con esos cruces de camino históricos que han ocurrido en la sociedad guatemalteca, que han definido lo que hoy somos después de tanto tiempo. Y hablando un poco sobre estos contextos políticos que definen la historia de nuestro país, pues precisamente en el libro aborda pues un poco del tema contemporáneo, digámoslo así, o del tema de nuestros días, que cuando estuvo en 2015 se presumía de que posiblemente podía ocurrir la conformación de una junta de gobierno, y qué tanto se podría presumir que en nuestros días nos esté discutiendo por ahí una nueva integración de un triunvirato. Yo recuerdo muy bien los momentos críticos de las manifestaciones cuando se estaba pidiendo la renuncia de Otto Pérez. Si ustedes se recuerdan, retrotraigámonos hace 4 años, Otto Pérez renunció pocos días antes de las elecciones generales. Era una cosa impresionante, ¿verdad? Que un país cambiara
a su director técnico, ¿verdad? De un equipo 2 minutos antes de empezar un partido. Bueno, aquí básicamente el presidente renunció pocos días antes. Entonces, hubo mucha gente, y cuando hablo de mucha gente me refiero a los que estaban en el liderazgo social de estos movimientos, que dijeron esta es la oportunidad de cambiar la Constitución. Y si vamos a salir del presidente, pues también produzcamos una transición política. Que la idea sigue ahí latente, durmiendo, pero sigue ahí. Sin duda alguna, José Fernando, y tan reciente como en enero del 2019, que sucedió todo este problema del tema de la declaratoria del presidente del cierre de las CICIG. Si ustedes se recordarán, estamos hablando de hace 6 meses. Pues algún columnista por ahí volví a leer que dijo, miren, sería bueno que trajéramos a 3 notables para terminar el periodo. Así que yo sí siento que aunque estamos hablando de una figura que desde el año 82 no ha sido real y práctica, en la mente de la gente sigue ahí. Y quizás el libro es una advertencia de que los triunviratos al final han sido figuras que son muy riesgosas y que pueden representar un experimento fallido en momentos críticos de nuestro país. ¿Cuáles son algunas de las características que integran estas juntas, además de que eran conformadas por militares, pero más allá de las características, digamos, de conformación, ¿cuáles eran las características de lo que tenían que ejecutar o cuáles eran los cambios que pretendían hacer? Porque mucho se habla de cómo son una figura de un periodo de transición. Claro. Entonces, para hablar de un periodo de transición significa el montaje de nuevas instituciones, la conformación de una nueva constitución, o qué características tienen estas juntas, o cuáles son las cosas que hacen. Y en esa línea, pues ya hablaste un poco acerca de dónde surge el concepto de los triunviratos, de las juntas de gobierno, pero más allá de ello, ¿llegaste a encontrar una especie de teoría política subyacente que dijera el triunvirato es la mejor solución para este momento? Sí, ahora, son 2 preguntas bien interesantes y bien profundas. A ver, lo primero es, yo divido los triunviratos que han habido en nuestra historia en 2 categorías. La categoría de los triunviratos transicionales y los fundacionales. Yo no me quiero poner muy exquisito, pero la diferencia es que los fundacionales son juntas de gobierno que han resultado de una revolución, de un golpe de Estado o de una invasión. Es decir, ahí estamos hablando de que el país cambia 180 grados. Y las juntas de gobierno, por la pregunta que hacías, Dafne, su papel es ayudar a construir el nuevo modelo político del país. Okay. ¿Qué pasó con la Junta Revolucionaria del 44? Cayó Jorge Ubico, se eliminó la Constitución de 1879 y empezó un proceso completamente diferente. Castillo Armas llega al poder a través, digamos, de esta sucesión de juntas de gobierno, elimina la Constitución del 44 y empezamos otra cosa. E igual sucedió con el 82. Esas son las fundacionales. Pero hay otro tipo de juntas que yo les llamo transicionales, que son únicamente cuando han surgido emergencias políticas. Y pongo 2 ejemplos que están mencionados en el libro. El 26 de julio del año 1957 a Castillo Armas, presidente de la República, lo asesinan en casa presidencial, cuando él se dirigía al comedor de casa presidencial a cenar. Él iba con su esposa y le dispara a un soldado por detrás. Y no teníamos un presidente asesinado en muchísimo tiempo y correspondía, según la Constitución, asumir al primer designado. Así se llamaba antes la figura, una especie de vicepresidente. Bueno, no apareció ni quería aparecer. ¿Qué hace uno ahí? ¿Verdad? Entonces, en ese momento de crisis se empezó a pensar, ¿por qué no hacemos un triunvirato para que no haya vacío de poder y pongamos, digamos, orden en este asunto? Ahí casual. Sí, pero digamos no era el interés hacer un cambio de régimen, sino resolver una situación de momento, una crisis. Igual pasó pocos meses después con la famosa elección de los 3 Migueles, una elección que fue señalada de fraudulenta, nadie creyó en los resultados, un poquito como alguien quería andar haciendo creer ahora en estos días, y la gente salió a la calle, hubo disparos, hubo manifestaciones, y entonces un grupo de militares dijeron, momento, aquí vamos a poner orden, el presidente no está ya en condiciones de poner, entonces hacemos una junta militar y vamos a poner orden en el país. Pero su interés no era quedarse en el poder ni cambiar el régimen, simplemente era volver las aguas a su causa. Mantener. Así es. Entonces,
Hay dos ejemplos diferentes ahí, digamos, de transicional y fundacional. Así que eso por ese lado. ¿Tu pregunta, José Fernando? Mi pregunta básicamente era si había una especie de teoría política subyacente que dijera, más allá de dónde surgen y que sí que países latinoamericanos, suramericanos particularmente, los habían implementado, alguna razón que dijeran, esta es la mejor idea o la mejor forma de no sé, de hacerlo. Yo pienso que se recurre a esta figura un poco de manera romántica, te diría. No es que conceptualmente pareciera ser una buena idea. Hay dos ejemplos históricos importantes, los famosos triunviratos en la época de Roma, que son los personajes de ahí en donde participó Octavio, participó Marco Antonio, Lépido, Craso, Pompeyo, en fin. Y en la época de la Revolución Francesa, son los dos momentos históricos donde están los famosos triunviratos. Pero a partir de ahí, que además fueron modelos también fallidos, ¿verdad? Porque al final se terminaron cortando la cabeza entre ellos, sí. No ha habido realmente, digamos, un diseño de pensar conceptualmente que un triunvirato sea una buena idea. El único caso es el que mencionaba Dafne en el Uruguay, que además quedó en la Constitución, porque este fue un fenómeno constitucional de 1952 a 1967. Pero ahí fue bastante tiempo 15 también. 15 años, también ha sido la única vez que ha durado tanto. Que esa es otra de las preguntas que yo tenía, porque que quizá podemos responder cuando regresemos del corte, seguro, que es precisamente de qué significa esa temporalidad, porque vemos algunos ejemplos en donde dura 3 años, en otras donde dura unos pocos días, otra donde dura 15 años, como el ejemplo de Uruguay. Entonces, hablemos un poco de esto cuando regresemos del corte. Llegó la Feria de la Cerámica este mes a Samboro con los precios más bajos del año, en donde encontrarás estupendas ofertas en pisos, azulejos y pegamentos Pegatec. Busca la Feria de la Cerámica en los distribuidores participantes y samborízalo con Samboro. Te esperamos en la Feria de la Cerámica durante todo el mes de julio. Para mayor información, llama al 2362-1874 o 2338-9400. Estamos de regreso en Liber Viernes. Recuerden que pueden llamarnos para hacerle sus preguntas a Roberto Ordón sobre su libro Triunviratos al 2308-6888, 2308-6888 u 89, o mandarnos sus mensajes de voz al 4585-4280. Muchas personas están preguntando y han escrito el WhatsApp para preguntar dónde pueden comprar el libro, y lo pueden comprar en Sofos de acá de Fuentavela, o en la Feria del Libro. Vayan a la Feria del Libro, ahí lo compramos con Dafne la semana pasada y nos salió el segundo a mitad de precio, ¿cierto? Sí, tiene una promoción ahí muy buena. Mitad de precio, entonces nos costó re bien el libro y estamos muy contentos porque la verdad es que está súper interesante. Es un libro que aporta muchísimo precisamente para llenar esos vacíos históricos que tenemos muchas veces. Y antes de entrar al corte habíamos habíamos lanzado una pregunta, habíamos lanzado una pregunta que, por cierto, Roberto le manda un saludo. Edgar Duarte aquí me escribió un abrazo para Edgar. en Facebook, pero bueno, había lanzado la pregunta precisamente sobre el tema de la temporalidad. ¿Y a qué me refiero por temporalidad? Porque nos platica usted respecto a cómo esta figura de los triunviratos en realidad es algo que debe pasar de manera temporal, no es algo que sea permanente. Pero en el libro usted presenta varios ejemplos que suceden a lo largo de América Latina, que presentan diferentes periodos de duración. Inclusive los triunviratos aquí en Guatemala tienen diferentes duraciones. Hay unos que duran 1 año, otros que duran 3, otros que duran 15, como el caso de Uruguay, algunos que duran algunos pocos días. Pero, ¿a qué se refiere este término de temporalidad? Y si existe alguna forma de especificar cuál es ese periodo de tiempo en el que deberían estar para precisamente ejecutar, ya sea si son transicionales o fundacionales. Sí. Yo pongo los ejemplos, digamos, de Guatemala porque, curiosamente, en Guatemala es donde los triunviratos han tenido su vida más fugaz. El que más ha durado, en el caso de Guatemala, duró, poco menos de 6 meses, que fue la Junta Revolucionaria de Gobierno. Los demás tuvieron duraciones de 3 meses, de pocos días, y hubo uno que duró 24 horas. Así que
Sí, está llamado a ser, digamos, un fenómeno completamente temporal. ¿Por qué razón? Bueno, lo primero es, ya hablábamos al comienzo de la conversación, que cuando uno fragmenta la unidad política y militar del ejecutivo de un país, es esperable que dure muy poco esta figura, digamos, manteniéndose con tres cabezas, tomando decisiones al mismo tiempo. Lo segundo, la configuración de un triunvirato muchas veces se hace en condiciones de emergencia. No es José Fernando y Dafne como que tres amigos se pusieran de acuerdo y bueno, entonces ahora vamos a llegar al poder. Y vámonos. Es claro, y entonces que ya se conocen, que además han pensado cómo manejar la cosa. Los triunviratos resultan muchas veces, a ver, llamemos al comandante de aquel cuartel, el de al civil que estaba haciendo los bochinches. Entonces tienes que sentar de repente a tres personas que no se conocen, que tienen estilos completamente diferentes entre sí y probablemente hasta adversarios son. Y entonces resulta que ya cuando les toca empezar a gobernar, empiezan a surgir las fisuras y las fracturas. Es muy curioso porque prácticamente la mayoría de las juntas se disolvieron con rivalidades que llegaron casi hasta el final de los días de cada triunviro entre ellos. Esa era justo mi siguiente duda. Por ejemplo, partiendo de la primera junta de gobierno que mencionas en el libro, sí, que es la de Federico Ponce Báidez, Bonerge Mejía y Eduardo Villarán. Sí. En ese sentido, pues al final fue Federico Ponce Báidez el que terminó quedándose en el poder. En el poder. Mi pregunta era, de todas las juntas militares, ¿cuántas llegaron a ser solo uno, a disolverse, a que fuera solo uno el que terminara gobernando? Casi en la mayoría, José Fernando, porque en esta que mencionas, así es. Federico Ponce Báidez asume el poder por delegación del Congreso, hay que decirlo. Él no eliminó a los otros dos, sino simplemente el Congreso lo eligió a él. Pero su primer acto fue empezar a cerciorarse de que sus otros dos colegas de triunvirato no anduvieran tocando puertas en los cuarteles. Y los mandó al exilio al final. Es decir, hubo un tema ahí muy complicado entre ellos mismos. En el caso de Castillo Armas también es el ejemplo clásico. Ahí tuvimos, yo el capítulo le llamo sillas musicales, cuando jugábamos de patojos que ponían una canción, todo el mundo a correr a conseguir su silla, ¿verdad? Y José Fernando es fan de las sillas musicales, para el convivio ahí lo pusimos a jugar y ustedes lo hubieran visto peleándose con las sillas. ¿Y gané? Bueno, pues en el año 54 era un juego de sillas musicales y a ver quién se quedaba hubiera sin ganado, silla. Hubiera ganado, José, lástima que no estabas. Pero en ese caso concreto, el sobreviviente final de todos esos cambios fue Castillo Armas, que era el comandante del esfuerzo. Entonces al final, claro, pues se fue desembarazando, vamos a decirlo así, de los compañeros de viaje. Y en el año 82 sucedió igual. Ríos Montt, que creo que es algo que vale la pena comentarlo, Ríos Montt llega al Parque Central alrededor de las 3 de la tarde. Él decide asumir el mando del esfuerzo. Él no era el llamado a tomar el control del golpe, era otro militar que yo lo menciono ahí en el libro. Ahora no lo voy a decir al aire para dejarle para que les quede la duda, que está, de verdad está re bueno el libro. Yo lo empecé a leer ayer y ya voy por el capítulo 2. Bueno. Pero tengo otras cosas que leer. Y los siguientes se van poniendo mejor, así que... Pero Ríos Montt resulta que tiene que gobernar. Él ya se hacía casi que de jefe de Estado y de repente le ponen 2 militares a la par. Y tiene que gobernar así 3 meses. Esa figura era imposible que sobreviviera porque no se conocían, tenían poca relación y al final él decidió salir de ellos. Es decir, él queda finalmente consolidado como jefe de Estado y los otros 2 salen de la ecuación. Entonces, contestando tu pregunta, José Fernando, es casi que por definición que siempre va a haber alguien que tiene el carisma, el liderazgo, el don de mando, que termina quedándose con el poder, con la fuerza, eliminando a sus compañeros de triunvirato. Y una de las preguntas, porque ya abordamos precisamente ese tema, o ya lo introducía usted hace un momento con la pregunta que lanzaba José Fernando, precisamente de cómo es la integración, que a veces son personajes, más bien dicho, que son rivales, que son opuestos, sí, que tienen ideologías diferentes o propuestas diferentes. Entonces, una de las preguntas que surge es precisamente cuáles son los criterios para tomar la decisión de quiénes son las personas que integran estas juntas, sí, y que si nos puede contar, adelantar algunas de los criterios que fueron, o quiénes fueron las personas, o por qué eligieron a esas personas. Sí, yo diría que aquí está lo rico y lo interesante de la historia, porque no ha habido una sola causa por la cual se integran cierto tipo de personajes a un triunvirato. En mi caso, yo he analizado y propongo que hay 4 causas diferentes. A veces hay una causa que es
me están llamando a asumir el poder, el país está en situación muy complicada y yo solo no puedo, me llevo a otros 2 conmigo. Esa es una simple causa. La segunda es cuando hay, digamos, 3 focos de poder diferentes que están compitiendo y la única manera de resolver el problema es, a ver, pongamos a uno de cada grupo y entonces ya componemos la situación. Dejen de estar molestando. Luego también, cuando, por ejemplo, uno asume después de un golpe de Estado y tiene que legitimar el gobierno, y entonces llama a líderes de los sectores sociales. Es el caso, por ejemplo, de Jorge Toriello, que su presencia legitimó, digamos, la Junta Revolucionaria de Gobierno porque representaba una parte de la sociedad que había estado en este tema. Entonces, no es imposible encontrar una sola causa. Otro elemento que me parece importante, que lo comento allí en el libro, es que hay o no jerarquías en un triunvirato. No siempre las ha habido. Hay triunviratos en donde no había presidente del triunvirato, pero en otras sí. En el año 82, Ríos Montt es el presidente de la Junta y los otros 2 militares eran vocales, vocal 2 y vocal 3, así lo llamaron. Esto me parece que era un intento de Ríos Montt de crear, a pesar de que era un triunvirato, de crear jerarquías, ¿verdad? De diferencias. Si aquí todos somos iguales, pero yo soy más igual que los otros 2, ¿verdad? Como una figura de primus inter pares. Exactamente, como una figura de primus inter pares, exactamente. Entonces, esto no ocurre en otras juntas. Por ejemplo, la Junta Revolucionaria de Gobierno no tenía jerarquías ni presidencias y sin embargo lo hicieron bien. La Junta de Generales que sustituyó a Jorge Ubico igualmente. Entonces, no hay una relación, digamos, que uno diga en un triunvirato lo que tiene que hacer es crear precedencias. Eso ha sido prácticamente producto de la necesidad. Y como decías, Dafne, que les contara un poquito cómo se integró alguna de ellas, un detalle muy curioso es cómo llega Ríos Montt a formar parte de este triunvirato. Algunos militares querían que alguien carismático asumiera el mando del país y lo mandan a llamar. De hecho, el nombre de Ríos Montt se escuchó en la TGW desde la mañana, donde pedían que llegara al palacio. No llegaba. Llamando a Ríos Montt. Sí, en la TGW. Ahí estaban diciendo que se presentara Ríos Montt al palacio. Como anuncio de supermercado. Exactamente. Por favor, sí, exacto. Pasillo 16. Sí. Está perdido, ¿verdad? Presentes al Palacio Nacional. Sí, pero no aparecía. Yo explico por qué no, pero finalmente pero eso llegan. no lo diga también, para que... claro, está en otra de las páginas del libro. Pero al final él se presenta, pregunta a los oficiales que están ahí en el parque, bueno, aquí quién manda, y entonces le dicen usted, ¿quién manda? Usted, ¿quién manda? Él preguntó 3 veces esto para que quedara claro a todo el mundo que si le iban a dar el control, él lo iba a asumir. Pero, como dicen que del plato a la boca se cae la sopa, en las siguientes horas se produce un arreglo político que obliga de alguna manera a Ríos Montt a tener que subir a otros 2 militares al triunvirato, digamos a la Junta, al Ejecutivo. Y no eran militares que fueran necesariamente amigos de él, ni siquiera eran militares que estaban dirigiendo el golpe de Estado, sino eran comandantes de cuarteles que no se habían sumado al golpe de Estado. Entonces yo le explicaba hace unos minutos que a veces lo que se hace es tratar como de llegar a un arreglo político, entonces llamas a los distintos actores. Ese fue el caso en la Junta de 1982. Entonces resulta, Ríos Montt, que de ese yo soy el que manda, de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, resultan 3. Al 3 final, mandando. 3 mandando, sí. Y eso es la semilla de la división que luego va a provocar que en el mes de junio Ríos Montt de un taconazo se elimina a los otros 2 miembros de la Junta. Hay otro tema al que quisiera regresar, Roberto, y que ya lo empezamos a mencionar, y es que al final, pues tú lo dices en el libro, no, la idea de los triunviratos es un fantasma que sigue persiguiéndonos hasta nuestros días. No es una cuestión que podemos ver para atrás y así una cuestión del siglo pasado. Sí, no. Y sigue surgiendo como una idea, tú lo mencionabas, para, no sé, como para buscar establecer como una solución para un problema y como si fuera la panacea para los problemas políticos y las crisis políticas del momento. Sea por los intereses de quien sea. ¿Qué lecciones podríamos aprender al día de hoy de voltear a ver esas figuras, esos consejos de notables, esos triunviratos, estas juntas de gobierno como una solución en una época en la que, lo decíamos al principio del programa con Dafne, es un hecho de que es la primera elección en la que yo voto, no en la que tengo conciencia política, pero es la primera en la que realmente voto,
Y yo ya amanecí preocupado por qué es lo que iba a hacer a la hora de votar, porque... Claro. O sea, una candidata, por supuesto, que no me convence, pero el otro candidato, Tampoco pues es que te tampoco es que convenza me tanto. convence tanto. Claro. Entonces, y hay muchas personas que están en esas y no quiero sonar fatalista, pero lo que sí considero yo es que veníamos así como ganando tiempo con de Otto Pérez Molina para Jimmy Morales, con Jimmy Morales para acá, pero digamos ahorita se termina el gobierno de Jimmy Morales y pues estamos en una especie como de incertidumbre de qué va a pasar con el país después. Sí. Entonces yo no veo muy lejana la idea de que alguien vaya a salir con la flamante idea de decir integremos un consejo de notables Sí. si el siguiente gobierno no sale como piensan. Sí, yo pienso igual, José Fernando, y por eso Séneca decía que la historia es maestra de la vida. Y por eso es que es tan importante aprender de las lecciones de la historia. Lo curioso aquí es que ahora quienes hablan de estas figuras ya no son los militares, sino son los civiles, ¿verdad? Es una cosa curiosísima, los que andan a veces pensando que tres piensan mejor que uno, ¿verdad? Ahora, la primera lección es, si vamos a recurrir a fragmentar la unidad de mando política y militar, vamos de nuevo a terminar donde han terminado los 8 triunviratos que analizo en el libro. Así que ahí no le demos más vuelta a la tuerca. Pero lo segundo, yo sí creo que es importante comentarlo. A ver, los notables son importantes. Es bueno tener notables cerca. Y creo que vale la pena comentar que una figura que existió en la Constitución de 1965, no la nuestra ahora, la del 85, sino la anterior, tenía una figura que se llamaba el Consejo de Estado. El Consejo de Estado era un consejo de notables que presidía el vicepresidente de la República. Entonces, si uno tiene la presión de tener gente notable, gente que a uno la asesore bien, está muy bien. Y si uno lo quiere institucionalizar, bueno, hagámoslo, creemos un Consejo de Estado y démosle una forma orgánica de manera que el vicepresidente pueda convocar a estos miembros de los distintos sectores. Hoy esa figura no existe como existía en 1965. Está el Consejo Económico y Social que aspira un poco a hacer eso, pero todavía su vinculación con el Ejecutivo no es tan fuerte y orgánica como lo era el Consejo de Estado. Entonces, la lección a aprender es, si uno quiere tener notables cerca, me parece super nice, pero si uno quiere convertir a esos notables en los jefes de Estado, y lo peor es hacerlo en paquete de 3, a mí me parece que es un error terrible. Que precisamente esa era una de las preguntas que yo tenía, si existen algunos beneficios o algunos remanentes históricos, bueno, no remanentes históricos, sino más bien remanentes actuales de estos triunviratos. ¿Hay algunos efectos que ellos hayan, o políticas públicas o lo que sea, que ellos hayan ejecutado que aún hoy en día tengamos nosotros, los veamos en nuestra experiencia? Yo te diría que sí, y es interesante la pregunta porque de todos los triunviratos que han habido en la historia del país, los recientes, 2 destacan en la historia. La Junta Revolucionaria de Gobierno del 44 y el triunvirato del año 82 que presidió Ríos Montt. ¿Por qué destacan? Destacan porque cuando ellos asumieron el poder, lo primero que hicieron fue hacer una carta fundamental donde establecieron los principios sobre los cuales querían regir al Estado. En el caso de la Junta Revolucionaria eran 17 principios y en el caso de la Junta de Ríos Montt, 14. Y ahí estaba súper sencillo. En una página, estos son nuestros 14, estrellas polares. Ahí sí que como los 14 puntos de Woodrow Wilson, ¿verdad? Sí es. Ahí, entonces, esta va a ser nuestra carta de navegación, vamos a decirlo así. Y eso es muy interesante porque ahí se recogía la autonomía universitaria, se recogía la descentralización administrativa, se recogía, por ejemplo, el tratar de asegurar que hubieran balances de poder, temas de decencia administrativa, y eso fue lo que inspiró después las constituciones. La Constitución del 45 está muy alimentada de esa declaración de principios de la Junta Revolucionaria. Y del año 82, Dafne, la Constitución del 85 recoge muchos de los postulados. Entonces, sí hay herencia, vamos a decirlo así. Esa era la palabra que yo quería, herencia. Y que veo que es algo rescatable. O sea, en el sentido de que dejamos de un lado el tema de la figura del fracaso de los triunviratos, sino esa idea particularmente de una carta de principios, más que una carta, una declaración de principios, que un partido te la logra hacer. Lo pongo así, con Dafne y con Rudy tuvimos acá sentados a 14 candidatos a alcalde. Wow. Que a diferencia de un candidato a presidente, un candidato a alcalde pues puede tener propuestas más concretas,
y pues fue bien complicado llegar a escudriñar y sacarles, y eso que eran Wow. tiempos cortos, qué era lo que pensaban hacer. Y Entonces, al en ese final, sentido, y perdona que te interrumpa, José, pero al final habíamos hecho una de las preguntas que era, si usted llega a ser alcalde, ¿cuáles son las 3 cosas que sí o sí va a hacer? Ahí está, esa es su Y carta. algunos te lo decían puntual, pero otros se iban a dar la gran explicación y había que interrumpirlos y decirles, no, 3 cosas puntuales. Y eso es bien difícil se hacerlo. volvían a ir por la tangente. Sí, sí. Y a ver, quizás, a ver, a ustedes les costó sacar esa declaración de los tres principios o los 3, pero otra cosa es que los cumplan también, porque, Claro. ¿verdad? Y yo podría aquí decir, a ver, a mí me parece buenísimo la federación y pensar, pero que realmente uno lo lleve a la práctica y que inspire su acción de gobierno, esos principios, esos son otros 5 pesos, como dicen en la calle. Y yo diría que en el caso de las 2 juntas que he mencionado, sí trataron de respetar el espíritu de esos puntos que ellos pusieron en público y frente a la opinión nacional. Entonces sí me parece que fue un legado importante de cambios, y por eso decía yo que los triunviratos están vinculados a momentos de cambio importantes en la historia, 44, 54 y 82, y tienen que ver con estos principios que en su momento ellos esbozaron al comienzo. Roberto, ya para ir cerrando, solo una vez más, primero agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. Con mucho gusto. Creo que el tiempo se presta para seguir hablando más. Uy, sí. Pero, y de hecho, a pesar de todo lo que logramos hablar en este ratito, en el libro de Roberto hay muchísimo más para, Algo que para explorar. quería decir, José, es que las fotos que están aquí son fotos inéditas, Sí, ¿verdad? hay muchas de ellas que no habían sido nunca publicadas, es Miren, correcto. entonces ustedes si compran este libro van a tener ahí unas imágenes históricas Son para... ventanas a momentos históricos importantes, sí. Otras no, pero me parecía importante que las recordáramos, Claro. pero otras sí, efectivamente es primera vez que se publican. Ahí faltó una foto de la lámina de Piedra Santa. Lo pensé, en algún momento lo pensé, hablé con la gente de Piedra Santa para pedir su autorización, pero ya no, finalmente no calzó, la lámina es muy grande y me hubiera resultado una imagen un poquito apretada. Ujú. Claro. Lástima. Pero bueno, todos hemos pasado por el colegio. Todos y, nos yo todos estoy nos segura recordamos. que todos nos todos nos ha recordamos. Roberto, solo para cerrar, creo que ya empezamos a reflexionar un poquito más en abstracto de diferentes temas de los cuales podríamos aprender de los triunviratos, pero para dejar a los radioescuchas con la espinita de comprar el libro y leerlo, y no solo quedarse con leer el libro, sino seguir explorando la historia política de mediados del siglo pasado para acá, que un mensaje para los Sí, radioescuchas. yo te diría que hay uno y muy importante, y es que la historia para muchos es una especie como de narración aburrida, de datos, de personas que ya se murieron, que no sabemos ni quiénes son. Yo les puedo asegurar y les prometo que la narración de los hechos históricos que están puestos en este libro se leen como la mejor novela de suspenso que se les pueda ocurrir. Doy fe. Yo de verdad Sí. tengo tareas porque todavía no he empezado la U, pero ya tengo tareas y entonces estoy entre las lecturas de la U y me escapo un ratito para leer esto porque de Sí. verdad está muy, muy Y bueno. es increíble. Entonces pareciera ser una novela, pero son hechos que han pasado en nuestro país con gente que ha vivido aquí y que está en nuestro medio, ¿verdad? Claro. Entonces, Así es, Roberto. Y entonces le agradecemos muchísimo, no mucho solo gusto. por el aporte histórico tan grande, tan exquisito que nos presenta usted en este libro de Triunviratos, sino también por habernos acompañado en esta tarde llena de tráfico que nos imaginamos que le ha de haber costado Bueno. venir aquí al corazón de la zona 10 para, pero venía para con mucho darnos- entusiasmo, así que darnos la entrevista y le agradecemos muchísimo por su tiempo y los invitamos a ustedes a que puedan adquirir su libro de Triunviratos en Sofos y en... está en Artemis y Inter también y en algunos de los stands de la Feria del Libro. Así es que no se lo pierdan, este libro les va a aportar a ustedes un montón para que conozcan más sobre la historia de nuestro país. Vamos a un corte y cuando volvamos ya estaremos solo José Fernando y yo.
Estamos de regreso en Líder Viernes. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Saludos a Ani Guerra, mi mamá. Saludos a Meg Yarena. Saludos a Juan Pablo Villatoro. Saludos a Miriam y Boy, que recién se unen a la transmisión. Meg Yarena nos dice dónde lo van a vender. Lo venden en Sofos, nos decía Roberto Ordón. Lo venden en Filwa y en otras librerías del país. Pueden buscarlo en Filwa, por cierto. Pueden pasarse por Filwa. De hecho, Filwa termina este domingo. Entonces todavía están a tiempo de pasarse a dar una vuelta por ahí. Que dicho sea de paso, la semana pasada sacamos desde ahí el programa con Dafne. Y pues con una muy buena oferta logramos comprar el libro. Que ya no lo autografió Roberto, miren. Me pareció bien interesante, Dafne, lo que comentábamos con Roberto casi al final del segmento anterior. Y creo yo que se une muy bien con lo que hablábamos al inicio del programa. A ver, insisto, yo sí considero que esta es una de las elecciones más importantes, más que importantes, una de las elecciones más trascendentales que van a haber en la historia política reciente de nuestro país. Y nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el todo por el todo, pero no por eso, y no porque llegue a haber una crisis y la llegara a haber en el siguiente periodo de gobierno, la solución fácil, la salida, tiene que ser una idea refundacional del Estado. ¿A qué me refiero? Me refiero particularmente a grupos radicales que dicho sea de paso, eso no lo mencionamos con Roberto y fue una pregunta que dejé en el tintero. Nos faltó. Usualmente, a ver qué invitarlo. yo no descartaría la idea de que fueran grupos radicales que no han logrado llegar al poder por la vía electoral, que quieran hacerlo de una vía alternativa, proponiéndose como una serie de notables y de salvadores del pueblo, que con la ayuda tal vez no del ejército, pero sí de una corte de constitucionalidad, pretendan llegar al poder. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas ideas y, como decía Roberto, este libro usémoslo como una advertencia, una advertencia de lo que han representado los triunviratos a través de la historia, que sí han estado en momentos claves, han cumplido una función determinada y pues al final, pues cada país tiene una idiosincrasia que lleva su historia a ser de una determinada manera y obviamente no la podemos cambiar y es muy difícil ver al pasado con lentes del siglo XXI. Pero lo que sí tenemos que hacer es que, si bien es cierto que no podemos cambiar del pasado, es un cliché esto que voy a decir, pero sí aprender de él para saber cuáles son esos errores que se han cometido y que se pueden volver a cometer y en lo que puede derivar esto. Porque al final un triunvirato, como bien hablamos con Roberto, no es la figura más estable de gobierno que pueda existir. No, y parte también de lo que platicábamos con Romeo, no sé dónde me saqué Romeo, con Roberto, es precisamente la conformación de estos triunviratos que generalmente lo que pretenden es integrar diferentes sectores del país. Y actualmente, José, a mí me preocupa mucho porque muchos de los actores políticos de nuestro país están completamente polarizados. Entonces no tenés una oferta política de actores que sean moderados o que presenten propuestas atractivas, sino tenés actores completamente radicalizados de diferentes ideologías que son peligrosos al final de cuentas. Los radicalismos son peligrosos, pero pues es obviamente muy importante y por eso precisamente yo decía que realmente es un aporte muy importante el que hace Roberto, el de traernos un libro que nos presenta una parte de la historia que ha sido olvidada por mucho tiempo y que no solo ha sido olvidada, sino que también ha sido pues obviada por completo de los anaqueles de la historia en nuestro país y por supuesto que desde las cátedras de historia, porque yo me recuerdo muy bien y antes tras bambalinas platicábamos con Roberto precisamente sobre cómo cuando estábamos en el colegio tú sí veías esa lámina de Piedra Santa o veías tu libro de historia de ciencias sociales en el que tú veías esa conformación de una junta de gobierno que habían 3 personas generalmente, pero muy poco te explicaban de ese periodo, muy poco sabías tú de ese periodo, muy pocas imágenes, porque de pronto uno ahí con las herramientas de Encarta 2000 se metía a medio investigar y entonces el alcance era muy poco. Y entonces imagínense lo que nos contó Roberto, que básicamente su libro se escribe a través de ir a hacer arqueología a las bibliotecas de nuestro país para identificar esas memorias que habían escrito algunas de las personas que integraron las juntas militares, pero más fundamentalmente fue a través de
de fuentes bibliográficas de narración de personas que eran familiares o conocidos de las personas que integraron las juntas militares. Entonces, más allá del esfuerzo que hace Roberto, también me parece que el momento era justo ahora, porque ya nos decía Roberto, es que no incluimos algunas porque obviamente ya están muertas las personas que podían contarnos sobre eso, y ahorita todavía ya no están vivos, de los 27 solo queda uno vivo, pero ahorita es buen momento para que las personas que saben de esa historia, que fueron testigos de esas actuaciones de esas personas, puedan contárnosla todavía. Entonces, definitivamente esto queda para la historia y que se lo recomiendo mucho, realmente no solo porque Roberto es un amigo de Libertópolis y un amigo de nosotros de manera personal, sino porque realmente es un libro que me parece que llena esos vacíos que nos quedaban, José. Y fíjate, Dafne, que yo sí algo pasó cuando salí del colegio. Tuve dos buenas maestras de historia. Realmente una buena maestra de historia en el colegio. Pero tiende a pasar, y es un fenómeno muy común, que o tenés una maestra de historia que llega a la clase solo para que te ponga a subrayar el libro, o por otro lado, pasaba por lo menos así en mi colegio, o por otro lado tenías aquella maestra progre que llegaba al colegio, y cuando llegabas a la época del conflicto armado interno era: en este país hubo genocidio, el mejor presidente del país fue Juan José Arévalo, los mejores presidentes fueron Juan José Arévalo y Jacob Arbenz, y más en tu colegio. Dice Marito que me está haciendo caras, cabal, haciendo bullying. No, pero sí, yo me recuerdo que en mi colegio todos los años, José, todos los años veíamos la película de Las Cruces. Entonces, es una película de la época de la Revolución y la Contrarrevolución. Y es que, a ver, yo salí del colegio. Y la película esta de Voces Inocentes en El Salvador. Claro. Siempre, todos los años eran las mismas películas. Y deja eso de salir del colegio. Yo estaba todavía en el colegio cuando, afortunadamente, porque particularmente este libro me lo recomendó mi papá. Mi papá había comprado un libro que se llama Guatemala, la historia silenciada, que lo escribió Carlos Sabino, que dicho sea de paso, yo ni pensaba estar en la radio en ese entonces, pero mi papá escuchaba a Marta Yolanda entrevistó a Sabino, entonces mi papá leyó este libro, y eso llevó a que yo lo leyera después. Y básicamente era una cuestión de aprender una cosa en el colegio, desaprenderlo, y aprender historia de una forma pues objetiva, con datos a través de esos libros. Entonces, si hay libros que yo recomiendo de historia de Guatemala, los de Carlos Sabino no pueden faltar, que van desde el tiempo de Jorge Ubico en Guatemala y en el mundo. Pasamos después a Guatemala, la historia silenciada, tomos 1 y 2. Suena así como, qué montón de páginas. La verdad, se leen rapidísimo. Y también súper rico, José, porque es como, la narración es bien ligera, digamos. El libro Triunviratos de Roberto Ardón, que completa esa especie como de gap, porque al final Sabino, si algo hizo, fue resumir del 44, de hecho desde antes, desde el 39 para el 89. Y después hay uno de Sabino que se me acaba de olvidar el nombre, que es de la época actual. Otro libro clave es Un sueño de primavera, que el autor, se me olvidó el nombre, es de apellido Ordóñez, que también es muy bueno. Y pues básicamente para aprender un poco del contexto político de mediados de los años 50 para acá, esos son los libros que recomiendo y que pienso que es importante, porque Guatemala ha estado al borde en varias ocasiones de caer en el socialismo. Y una cosa sí quiero decir, y ya con esto y con esto cierro para darte a ti tu cierre, y que entremos con este video que hemos esperado desde el principio del programa para ponérselos, que es el discurso de Sandra Torres en la Internacional Socialista hace unas semanas. Y esto lo ponemos hace unos meses. Y esto lo ponemos, José, no con la intención de decirles a ustedes por qué votar, sino que para que ustedes no se les olvide, José, que Sandra Torres, a pesar de los cambios que ha tenido en su propuesta política durante este periodo electoral, durante otros años era completamente diferente, y ella es una miembro de la Internacional Socialista, y eso no se nos puede olvidar. Y a pesar de que el coqueteo que ha tenido Sandra Torres con el sector privado, pues no podemos obviar esta parte tan importante de la vida de esta mujer. No, completamente, Dafne. Y en ese sentido, yo vuelvo y regreso a otro tweet que puse hoy y decía: hay quienes creen. Solo para que sepan que José Fernando lo que les está pidiendo es que por favor lo sigan en Twitter, ¿verdad, José? No, pero ponía: hay quienes creen que hablar de Venezuela es asustar con el petate del muerto. Pero basta ver nada más un poco para atrás en la historia y notar que la similitud del ambiente político actual de Guatemala con la época prechavista en Venezuela es de preocuparse. Dafne.
No, José Fernando, la verdad es que este programa me pareció a mí un programa de mucha reflexión, porque en el primer segmento lo que les platicábamos un poco con José Fernando es precisamente el momento político en el que nos encontramos actualmente nosotros. Nos encontramos en un proceso electoral que ha sido completamente e indiscutiblemente atípico, un proceso electoral que ha tenido varios altibajos, ¿verdad? Y es un proceso electoral en el que nosotros, a pesar de que se ha repetido muchas veces que este proceso electoral define la historia de nuestro país, es muy probable que este proceso electoral sí, en efecto, defina qué es lo que va a ocurrir no solo en los próximos 4 años, sino también cuáles van a ser esas ofertas políticas que vamos a tener para las próximas elecciones. Entonces, me parece que es una reflexión primero a ser parte activa de los procesos políticos que están ocurriendo en nuestro país. Y parte de lo que decíamos hace un momento, José Fernando, es que hay 2 formas de ser ciudadano. Hay una forma de ser un ciudadano involucrado, un ciudadano que se mantiene informado, un ciudadano que participa de la política, pero también hay ese ciudadano que desea hacer política desde la incomodidad de un partido político, desde la incomodidad de una institución política y de participar a través de un sufragio, ¿verdad? Entonces, me refiero a que puedan votar por él. Entonces, realmente creo yo, José Fernando, que es momento de incomodarnos a nosotros mismos, a las personas que tenemos no solo la voluntad, porque voluntad, ahí sí que como tú decías, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, pero no solo necesitas personas que tengan la intención de hacer el bien, que tengan la voluntad de hacer el bien, sino que fundamentalmente necesitas personas que tengan las capacidades, las habilidades técnicas y el conocimiento para poder implementar políticas públicas que realmente resuelvan los problemas de fondo que tiene nuestro país. Así es de que esta es una invitación para todos ustedes que continúen informándose, que continúen explorando las ideas de la libertad, pero más que todo que continúen haciendo su labor ciudadana desde los espacios que ustedes puedan hacerlo. Esta no es una despedida, nos quedamos ahorita con ustedes viendo la transmisión del discurso de Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE en la Internacional Socialista. Para aquellos que piensan votar por ella creyendo que no va a ser tan mala como decían que era. Colegas de la Internacional Socialista. Presento a ustedes mi saludo fraternal, solidario, lleno de esperanza y convicción de que los temas aquí discutidos el día de hoy, en los últimos 3 días y las conclusiones alcanzadas, no solo representan lo que sentimos los dirigentes socialdemócratas comprometidos con las realidades de las sociedades que representamos, sino marcan un sendero que nos ayudará a construir el desarrollo, la paz, la prosperidad que tanto anhelamos todos. Vengo representando al partido político Unidad Nacional de la Esperanza, genuino estandarte de la socialdemocracia guatemalteca, que en este momento está librando importantes páginas históricas desde la oposición, pero interpretando plenamente las demandas más urgentes de nuestra sociedad. Y como ustedes también saben, desde el año 2015 se vive en Guatemala un ambiente particular de lucha contra la impunidad y la corrupción, los cuales se han vuelto temas esenciales para la población guatemalteca. Y debería serlo para el resto de todos los países, que hoy enfrentan este terrible mal que ha erosionado la credibilidad en la política y demanda profundos cambios. Afortunadamente, han habido resultados que son de sobra conocidos en el mundo y que a pesar de ser exitosos, nos llenan también de vergüenza porque se han involucrado en hechos delictivos a personajes que en su momento ocuparon altas posiciones de poder en mi país. Hoy, el expresidente militar preso, ex vicepresidenta también en la cárcel, a punto de ser extraditada por Estados Unidos, así como varios exfuncionarios. Pero lo más preocupante, el hijo y el hermano del recién electo presidente, producto del populismo barato y cuyo lema de campaña en el 2015 fue ni corrupto ni ladrón, y que hoy por hoy
fueron encarcelados y ligados a procesos judiciales. Hay que tener cuidado, como sucede en Guatemala, que producto de ese populismo barato lleguen a los gobiernos personas productos del engaño, la improvisación e inexperiencia que dañan nuestros países, aduciendo que no son políticos. La lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala ha sido trascendental, pero ello tampoco justifica que debe ser un motivo para que el Estado guatemalteco se desentienda del resto de los problemas tal como lo ha hecho hasta ahora. Porque Guatemala, al igual que muchas naciones, aún padecen el flagelo terrible de la pobreza, muy dramática, la tragedia de la extrema pobreza y la violencia, la falta de servicios básicos en salud, desnutrición crónica y rezagos en educación que se han incrementado y que son imperdonables. También la falta de oportunidades de trabajo. Y algo muy grave, gravísimo diría, es que debido a estas condiciones que los estados se niegan a atender, Guatemala, como muchos otros países, se ha convertido en un país cuya valiosa fuerza laboral se ve obligada a buscar el sueño americano. Son casi 3 millones de compatriotas guatemaltecos viviendo en Estados Unidos. Y como todos sabemos, dentro de poco tiempo es muy posible que alrededor de 7.7 millones de guatemaltecos y hermanos mexicanos y centroamericanos puedan ser deportados como resultado de las políticas agresivas e inhumanas que se están aplicando por parte del gobierno de Estados Unidos. Por ello quiero pedirles que esta tribuna sea un medio para expresar nuestra profunda solidaridad a nuestros hermanos mexicanos y centroamericanos menospreciados y discriminados, y que se le exija a Washington el pleno respeto a su condición humana y que además se asegure su permanencia en esas tierras, porque de lo contrario Guatemala y el resto de los países estarán condenados a enfrentar una crisis socioeconómica y política mucho más grave y dramática de la que ya están sufriendo. Los migrantes, a pesar de su estatus en cualquier lugar del mundo, son personas dotadas de total dignidad que merecen ser respetadas en sus derechos humanos, aunque esto no lo tenga muy claro Mr. Trump. Compañeros y compañeras, para que haya paz en nuestros países hay que combatir de frente a la pobreza, la discriminación, la desigualdad y la inequidad. Y la única forma es la solidaridad. Porque mientras haya pobreza y desigualdad, no habrá paz en el mundo. Y además, quiero compartir con ustedes que gracias a nuestra notable representación en el Congreso de la República, nuestro partido, hemos establecido nuevas reglas de juego en el tema político, al impulsar una vigorosa e histórica reforma a la ley electoral, lo cual incluye severos controles sobre el financiamiento de los partidos políticos. Asimismo, estamos apoyando hoy por hoy una reforma constitucional que permita fortalecer nuestro sistema de justicia, eliminando varios de sus vicios actuales. Pero lo más importante, reconociendo la importancia de la justicia ancestral que practican los descendientes de los pueblos indígenas originarios guatemaltecos, que representan más del 60% de la población guatemalteca. Sin embargo, estas acciones decididas han soliviantado los ánimos de los grupos tradicionales que desde siempre han ensombrecido nuestro país. Finalmente, desde la tierra de Miguel Ángel Asturias y Rigoberta Menchú, nuestros premios nobles, y como representante de un país que logró superar la guerra e iniciar la construcción de la paz hace 20 años, envío las muestras más calurosas de solidaridad
hacia nuestros hermanos de Colombia, haciendo votos para que los escollos que hoy presenta su proceso de paz sean pronto superados para bien de este noble pueblo y por consiguiente para regocijo de la gran familia latinoamericana. Asimismo, reconociendo la labor histórica a este proceso del Partido Liberal y su presidente, señor Horacio Serpa. Colombia merece vivir en paz, una paz que al final le habría costado mucha sangre, como le ocurre a cualquier nación que logre conquistarla. Al igual que nosotros en Guatemala, a Colombia la paz le cuesta sangre de héroes, sangre de inocentes, sangre de intelectuales, pero también la inevitable sangre de los opresores y la de muchos que se aprovecharon de esta guerra y con la experiencia de los años transcurridos en la implementación de los acuerdos de paz, les recomendamos humildemente a los colombianos nunca olvidar y tener siempre presente que lo que hay que combatir también son las causas que generan la guerra interna, como lo es la discriminación, la desigualdad y las injusticias. Queremos una Guatemala en paz, queremos una Colombia en paz, queremos una región. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.